Bueno, otra cardiopatía es la coartación de aorta. Recuerda la coartación de aorta y la preductal y la postductal. Es frecuente en mujeres con síndrome de Turner, como habíamos visto en una de las primeras diapositivas. En la forma infantil, la que generalmente se presenta es la que va con la preductal, ¿no? Y esta es la que va a ir asociado a síntomas tempranos. En la forma adulta generalmente es la postductal. Entonces, la que va de inicio con síntomas es la preductal. Y la que en los adultos, si uno llega adulto con una coartación, lo más probable es que tenga una coartación de tipo postductal. La manifestación clínica depende de la severidad de la obstrucción. Entonces, ¿de qué va a depender también la clínica? No solamente de la severidad de la obstrucción, sino de dónde se encuentre, ¿no? Si está antes del ductus, esto entendemos, ¿no? Como es preductal. Si este es el ductus, este es preductal, o sea, antes, y la postductal la que se encuentra después, ¿no? La preductal es la que va con síntomas de inicio y la postductal es la que se presenta sobre todo en adultos. Más o menos si se aparece en la tercera, cuarta década de la vida, en la etapa adulta, la hipertensión en las extremidades superiores con pulso débil y signos de insuficiencia arterial en las extremidades inferiores, ¿no? Entonces, se supone que si la coartación es a nivel postductal, lo que se va a observar en el adulto es disminución de los pulsos a nivel inferior. Entonces, lo que uno tiene que buscar es el pulso pedio, ¿no? Siempre en el examen físico uno no debe olvidarse del pulso pedio. Y además lo que se va a observar es una presión alta en las extremidades superiores con pulso débil en las extremidades inferiores. Se puede producir signos de circulación colateral prominente de las arterias situadas en la zona proximal a la obstrucción. Miren, como vamos a ver acá. ¿Qué dice aquí? En las arterias situadas en la zona proximal de la obstrucción. Miren, como acá está el ductus, la coartación, con la finalidad de que pueda llegar más sangre a la aorta, se produce una circulación colateral de estas arterias. Y sobre todo, ¿de qué tipo de arterias? De la mamaria interna, de las subclavias, axilares que van hacia las intercostales, ¿no? Y por lo tanto en las intercostales se van a producir unas muescas en la parte inferior de las costillas. ¿Recuerdan? Esos son signos que nos pueden hacer una pregunta, ¿no? Ni un paciente que al tomar una placa radiográfica se observa unas muescas en la parte inferior de las costillas. Entonces, se fijan, esta es una costilla. Ustedes saben que los vasos sanguíneos en las costillas van por debajo, ¿no? En la parte inferior. Y se va a producir una circulación colateral que sí se podría observar en una radiografía. Acá no se ve mucho, pero acá dice con imágenes en sacabocados a nivel de las costillas. Por aquí, ¿no? Ustedes se fijan, no es una costilla con un reborde bastante homogéneo, es con un reborde más bien heterogéneo, ¿no? Entonces, la coartación de aorta, dos tipos, preductal en chiquititos, la postductal en adultos, ¿sí? Y no se olviden del pulso pedio, y la clínica se da sobre todo en la tercera, cuarta década de la vida. Y se podría dar esos signos de circulación colateral que se observan en la radiografía de tórax. La anomalía de Epstein. La anomalía de Epstein es una patología, se denomina así, atrialización del ventrículo, de la aurícula, atrialización del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque las válvulas que se encuentran en este nivel, las válvulas auriculoventriculares derechas, se encuentran mucho más abajo. Entonces, por eso es que se denomina que el ventrículo se atrializa. O sea, atrialización del ventrículo derecho por el defecto de las válvulas. Por defecto de las válvulas, ¿no? Con un crecimiento, pues,
de todo esto. Entonces se pueden fijar aquí. Este es un eco donde la aurícula derecha es inmensa, ¿no? Y en esta radiografía se nota, ¿no? Un crecimiento de la aurícula derecha. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una patología que estaba dentro de las patologías cianóticas, ¿sí? Es el más frecuente. ¿En qué grupo etario? Al año, ¿no? Al año. Y era la clásica de las patologías que da la crisis hipóxica, ¿no? Entonces está dentro de las que están con hipoflujo pulmonar. Las que hemos visto antes, muchos son las que iban con hiperflujo pulmonar. Entonces, ¿por qué se caracteriza la tetralogía? Esta es una malformación congénita, la cianótica más común después del año de vida, ¿sí? Se caracteriza por una estenosis de la arteria pulmonar. Primero, una estenosis de la arteria pulmonar, una comunicación interventricular amplia, un desplazamiento de la aorta hacia la derecha. Por lo tanto, se va a indicar que es una aorta que está cabalgando sobre el septum de la septum interventricular, y una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Y por qué es la hipertrofia del ventrículo derecho? Por la dificultad para la eyección hacia la pulmonar. ¿Ok? Entonces, son 4 cosas, ¿no? Tetralogía. La estenosis de la arteria pulmonar de alguna forma va a conllevar a una hipertrofia del ventrículo derecho, porque como hay estenosis aquí, no va a poder salir la sangre fácilmente y el ventrículo derecho se va a hipertrofiar. Va a existir una comunicación interventricular amplia y un desplazamiento de la aorta, ¿no? Entonces aquí podemos observar estenosis de la arteria pulmonar, 1. Comunicación interventricular amplia. Mientras más amplia sea, el paciente va a vivir más tiempo. Segundo, se dan cuenta, cabalgamiento. Esta aorta no debería estar allí, debería estar más o menos por acá. Está cabalgando al septum interventricular. Por eso se dice cabalgamiento, ¿no? Y además hipertrofia del ventrículo derecho. Este ventrículo va a trabajar tanto para enviar sangre a la arteria pulmonar y va a crecer. Entonces, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular, estenosis de la arteria pulmonar y cabalgamiento de la aorta. El cortocircuito es de derecha a izquierda, por lo tanto es una cardiopatía cianótica. El cuadro clínico va a depender, ¿no? Mientras más va creciendo el pequeñito, puede empezar la clínica a partir de los 6 meses, pero generalmente se da a partir del año, con una cianosis bien generalizada, disnea, posición en cuclillas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué los niñitos que tienen este tipo de alteración se ponen en cuclillas? Y es parte del tratamiento. Cuando un niño tiene crisis hipóxica, lo que hace es colocarle la rodilla sobre el pecho, con la finalidad de aumentar la resistencia vascular sistémica. ¿Ya? Lo que uno trata de hacer es aumentar la resistencia vascular sistémica. Va con crisis hipóxicas, y las crisis hipóxicas pueden ser condicionadas tan fácil por llanto, incluso hasta cuando defecan, o por esfuerzo físico, que sería mucho más fuerte. Va con signos de fatigabilidad, un soplo protometosistólico, ¿no? Intensidad inversamente proporcional al grado de estenosis pulmonar. Acá tenemos, ¿no?, una persona con una cianosis generalizada, acropaquias, puede tener, ya hemos visto, las rodillas, está en cuclillas con la finalidad de aumentar la resistencia vascular sistémica. Y parte del tratamiento es colocar las rodillas sobre el pecho, no se olvide. En la radiografía, famoso ese zapatito seco, ¿no? ¿Sí? Con la punta hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿por qué se caracterizaba una tetralogía? Primero, estenosis de la arteria pulmonar. Después, comunicación interventricular.
¿qué pasaba con la aorta? Cabalgaba, ¿no? Este es el ventrículo y cabalga, ¿sí? Y finalmente, como hay una estenosis de la arteria pulmonar, va a producirse una hipertrofia del ventrículo derecho. Transposición de grandes arterias. La transposición de grandes arterias es una de las patologías, o mejor dicho, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente al recién nacido, ¿no? Es el más frecuente. Este va con signos de insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, normalmente existe concordancia, ¿no? Se supone entre la aurícula, entre la aurícula y el ventrículo. Pero lo que sucede en esto es que la aorta nace del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿no? Es una transposición de los grandes vasos. La supervivencia va a ser imposible salvo que exista algún defecto septal que permita el paso de la sangre oxigenada. Si no existe un tipo de comunicación, aquí o aquí, el paciente no va a vivir, ¿no? Porque se supone que no va a poder enviar pues sangre oxigenada de ningún tipo. Entonces, si existe una comunicación en esta zona, sí va a poder pasar sangre del lado derecho al lado izquierdo y llevar, perdón, del lado izquierdo al lado derecho para llevar la sangre a la aorta, ¿no? Entonces, debería haber un tipo de comunicación, sí o sí. Si no, el paciente no vive, ¿no? Normalmente el tronco común es separado por un tabique espiral que desciende y separa la aorta de la pulmonar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber de esta patología? Que es el más frecuente, sobre todo al recién nacido, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, y que si no existe ningún tipo de comunicación, no es compatible con la vida. El tronco arterioso único, existe una sola arteria que reemplaza a la aorta y a la pulmonar a nivel del origen y recibe sangre de ambos lados, ¿no? Entonces, donde deberían nacer la arteria pulmonar y la aorta, nace un solo vaso. Existe otro tipo de patologías, el drenaje venoso anómalo de las venas pulmonares, ya que existe un drenaje venoso anómalo pulmonar total, otro parcial. Anatómicamente, la estenosis pulmonar congénita más frecuente asociada al síndrome de rubiola recién nacido es, acá dice, miren, anatómicamente la estenosis pulmonar que se produce con más frecuencia es la supravalvular, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes anomalías no forma parte de la llamada tetralogía de Fallot? Existe la pentalogía también, de Fallot, cuando va con CIA. La tetralogía de Fallot, ¿cuál era? La comunicación interventricular, sí. Estenosis pulmonar, también. Hipertrofia del ventrículo derecho, sí. Cabalgamiento de la aorta sobre el ventrículo derecho, sí, ¿no? O sea, no solamente, no propiamente del ventrículo derecho, sino sobre el septum, ¿no? Y la comunicación interauricular, no. Si habría esto, se llamaría pentalogía Fallot. Más raro, pero existe. Niño de 8 años con cianosis, acropaquias, disnea, soplo cardíaco y corazón pequeño en la radiografía de tórax. El diagnóstico más probable es un niño de 8 años, ya grandecito. Cianosis debe ser generalizada. Acropaquia, estamos hablando entonces de una cardiopatía cianótica, ¿no? ¿Será coartación de aorta? No. ¿El conducto arterioso persistente? No. ¿Comunicación interauricular? Tampoco. Entonces, es la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar las cianóticas de las cianóticas. Ustedes recuerdan las patologías tienen que agruparlo, dependiendo las que producen hiperflujo pulmonar y las que producen hipoflujo pulmonar, para que puedan recordar cuál es el que va a dar la clínica de insuficiencia cardíaca y cuál de crisis hipóxica. El de hipoflujo es crisis hipóxica y las de hiperflujo, insuficiencia cardíaca.
Señale cuál de las siguientes aseveraciones relativas a la tetralogía de Fallot es falsa. La hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a la estenosis pulmonar. Cuanto más largo es el soplo sistólico, más severa es la enfermedad. La severidad de la enfermedad depende en gran manera del grado de la estenosis pulmonar. Recuerdan que por ahí habíamos visto uno. Es la cardiopatía cianosante que más frecuentemente permite que los portadores lleguen a la edad escolar. Sí, ¿no? Hemos visto un caso clínico de un niño de 8 años, que sí, sí es cierto. Los portadores de la misma adoptan la posición en cuclillas porque mejora la situación hemodinámica. ¿Recuerdan por qué se colocaba en cuclillas? Para aumentar la resistencia vascular. Aquí, la hipertrofia del ventrículo derecho, sí, sí es cierto. Cuanto más largo es el soplo sistólico, más severa es la enfermedad. Y aquí, la severidad de la enfermedad depende en gran manera del grado de la estenosis pulmonar. ¿Recuerdan? Dentro de una de las diapositivas les coloqué que tiene que ver mucho la severidad con respecto a la estenosis pulmonar, ¿ya? Y hemos visto también que cuanto más largo sea el soplo, más bien la severidad es menor, ¿no? Y cuanto el soplo es menos intenso, más bien la severidad es mucho más alta. Referente a la tetralogía de Fallot, señale la que no es correcto. Representa el 10% aproximadamente de todas las cardiopatías congénitas. Se asocia a malformaciones de la circulación coronaria. El acabalgamiento de la aorta es debido a la extraposición del gran vaso. El 75% de los enfermos, la obstrucción se localiza a nivel valvular. La obstrucción estamos hablando a nivel de la válvula, o sea, estamos hablando de la arteria pulmonar. La sintomatología depende de la severidad de la obstrucción pulmonar. Entonces, acá ¿cuál es lo que nos pide? La que no es correcto, ¿no? Entonces, sí representa el 10%. Como hay un cabalgamiento de la aorta y la aorta se mueve, entonces obviamente va a haber una alteración de la circulación coronaria, ¿no? Señale la afirmación. ¿Qué afirmación de las siguientes es incorrecta respecto a la coartación de la aorta? Coartación de la aorta. ¿Debe sospecharse ante toda hipertensión arterial en jóvenes? ¿Es excepcional que sin tratamiento los que padecen sobrevivan a los 45 años? Tras su corrección quirúrgica puede reaparecer hipertensión. Se asocia frecuentemente a válvula aórtica bicúspide. La ausencia o disminución de los pulsos femorales en ausencia de otra causa es clave para su diagnóstico. Es excepcional que sin tratamiento los que la padecen sobrevivan, pueden vivir bastantes años y ser diagnosticados de forma casual, ¿ya? Y no se olviden que esto sí va bastante, se asocia con bastante frecuencia a la válvula aórtica bicúspide. Según estaba revisando, un libro decía que la cardiopatía más frecuente en realidad no es el CIB, sino era la válvula aórtica bicúspide. Sin embargo, esa no se considera entre las preguntas, pero si ustedes leen, esta es justamente la más frecuente. Se asocia a un montón de patologías, pero no está dentro de las estadísticas, ¿ya? O sea, no la saca. El diagnóstico de coartación de aorta se puede realizar en la cabeza del enfermo mediante, no lo que hemos visto, paciente adulto que ustedes vean, o niños igual, siempre hay que ver los pulsos, incluso los pulsos radiales y los pulsos femorales, ¿no? Y el pulso pedio, no nos olvidemos. Entonces, mediante la palpación de las arterias femorales, probablemente en este paciente con coartación de aorta, lo que uno va a encontrar es disminución o que ese pulso esté débil, ¿no? La coartación de la aorta se detecta durante el estudio de otros procesos. Señale de los propuestos aquel en el que esto ocurre con mayor frecuencia. ¿Qué examen podríamos, hemos visto en adultos jóvenes? La presión arterial, ¿no? Si tiene hipertensión arterial y es un adulto joven, pensemos en coartación de aorta. La auscultación de un niño de 5 años de un segundo ruido reforzado en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea parasternal, debe hacer sospechar hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax de un niño de 3 años que muestra índice cardiotorácico de 55%, segmento pulmonar saliente, ¿ya?
y marcas vasculares prominentes en el parénquima corresponde a cortocircuito arteriovenoso. Ya son algunas patologías que no son muy frecuentes. A ver, con respecto a la incidencia de cardiopatías congénitas, señala el enunciado falso. Ya creo que estamos con la hora, vamos a ver. Es falso, dice, ¿la coartación de la aorta es la más frecuente en infancia? No, pues eso es falso, ¿no? Las demás que ustedes ven son las verdaderas. Bien.